Buenos días. Mi nombre es Carolina López, yo pertenezco a la Asociación Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela, Argentina, y vengo a compartir con ustedes el resultado, las conclusiones de un taller que desarrollamos durante 2019 en nuestra institución. Para compartir un poco cuál era el contexto histórico en Argentina en esos años. En 2015 se inició el movimiento de Una Menos, que fue paralelo al Me Too en Estados Unidos, un movimiento feminista para visibilizar la violencia por motivos de género. En 2017, la SED tuvo por primera vez una presidenta mujer, coincidencia o no. En 2018 se empezó a discutir en Argentina los proyectos para la ley de aborto, que se terminó de sancionar en 2020, y en ese contexto sociocultural de mucho debate, donde en todas las mesas, en el trabajo, en el gobierno, en la familia, en la mesa del domingo, estábamos discutiendo estos temas propuestos por el feminismo. Había un ambiente propicio para llevar estos temas al ámbito institucional, donde también las mujeres identificábamos que había una necesidad de evolución en algunos conceptos y en algunas prácticas. Así que bueno, estos talleres propusieron revisar la visión espírita a partir de los planteos del feminismo y de la perspectiva de género, estudiar la evolución de algunos conceptos que se manejan en las sesiones mediúmnicas y también revisar prácticas institucionales para lograr mayor equidad en la participación de las mujeres en todos los ámbitos. El objetivo de los talleres como forma de trabajo no es bajar línea, sino disparar una reflexión compartida e individual sobre un tema a través de varios encuentros. Y concluir con un intercambio con el mundo espiritual. Esta modalidad de talleres nos permite aprender juntos en un ambiente cálido, flexible y alegre. Nos reímos mucho, nos reímos de nosotros mismos, aprendimos a entender que las generaciones más grandes no tienen la culpa de haber sido criados en un entorno con determinada cultura y de habernos transmitido parte de esa cultura, que es parte de la evolución humana, esto que estamos transcurriendo, y eso nos quita mucho el enojo. Para la gente que es cabrona como yo, es importante. Los grupos pequeños permiten expresar abiertamente las preocupaciones individuales y generar lazos afectivos entre los participantes al compartir vivencias. Ampliamos juntos nuestra visión y conocimiento sobre el tema a tratar. Algunas reglas de la participación. Tener en cuenta la diversidad de edades, géneros, profesiones. Y si miro todo, me pierdo. Historias de vida que puede haber entre los participantes y que no conocemos. Si bien todos pertenecemos a la misma institución, muchas veces no conocemos la historia de vida del otro. Entonces es importante, al momento de hablar, tener en cuenta que no sabemos la intimidad del otro y que podemos estar ofendiendo con nuestras palabras, entonces cuidarnos y cuidar al otro. Ser honestos, hablar de lo que pienso y de lo que siento yo, no del deber ser, no de lo que la sociedad piensa, no, hacernos cargo. Yo pienso, yo siento, yo no sé. Escuchar con respeto. No hay debate, no intentamos cambiar la opinión del otro, no criticamos ni juzgamos la opinión del otro. Y después de estos encuentros, se logra también jerarquizar la sesión mediúnica, que da cierre al taller.
porque se produjeron primero 3 encuentros con todos los participantes, discutiendo, compartiendo, y luego llegamos a la sesión mediúmnica, con mucho más conocimiento, con un análisis previo de las situaciones, de los aspectos personales, y así se alcanzan orientaciones espirituales más profundas y motivadoras. Desarrollamos herramientas que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Logramos espiritismo y conocimiento de sí mismo en acción. No es abstracto. Las conclusiones son sencillas, pero trascendentes. Ya habíamos usado esta modalidad para otros temas. El objetivo de los talleres sobre perspectiva de género fue mirar la realidad desde la mujer, en un plano de igualdad de derecho con el hombre. Y estoy apretando el botón incorrecto. Y no va. Bien. Bueno, para empezar este trabajo arrancamos siendo 3 coordinadoras, ¿sí? Mujeres que nos habíamos encontrado en las marchas por el aborto, mujeres que nos encontrábamos en distintas mesas para charlar sobre estos temas y que un día dijimos, ¿por qué algo de todo esto no lo llevamos al centro espírita? Porque pasa afuera y también se tiene que reflejar adentro. Para eso desarrollamos el contenido y tuvimos primero un encuentro con todos los directores y medios de las sesiones. Ahí ensayamos parte de estos contenidos, nos nutrimos y recién luego abrimos los encuentros a donde ya participaron jóvenes de la agrupación juvenil, participantes del curso de adultos e incluso invitados no espíritas. Hicimos 3 encuentros de estos, luego avanzamos a una charla con profesionales, a un conversatorio con profesionales porque sentíamos que nos faltaban elementos, así que invitamos a una socióloga y a una abogada fiscal del Estado para que nos compartan parte de su conocimiento y recién luego de esto llegamos a la sesión mediúmnica con preguntas elaboradas por los participantes. El planteo para el taller partió de algunas reflexiones que encontramos comunes entre el espiritismo y el feminismo. El espíritu no tiene sexo, los espíritus, las desigualdades sociales son producto de la acción humana, los espíritus se aproximan por afinidad y nunca revelan información que no podamos procesar, el conocimiento evoluciona, si el conocimiento humano evoluciona, debemos revisar el espiritismo, y las ideas más evolucionadas nos conducen al amor universal. Ahora voy desarrollando cada una. El espíritu no tiene sexo. La noción de sexo pertenece a la materia y es una más de las condiciones de la existencia humana que el espíritu elige para encarnar. Y en ese sentido, todos los espíritus son iguales. Las desigualdades o diferencias de derechos entre los seres humanos son producto de la acción humana, de la sociedad humana. Las inequidades se generan cada vez que un humano ejerce poder o dominio sobre otros, en lo que llamamos asimetría de poder. Esto se puede dar en lo que llamamos patriarcado o se puede dar en cualquier relación donde hay alguien que tiene más poder que otro y donde se cree más que otro y abusa de ese poder. El conocimiento evoluciona. Antes el conocimiento y el funcionamiento social se maneja, y aún hoy se maneja, en términos de binarismo de género, que es esto que hablábamos ayer, donde Alcione nos contaba, que el binarismo es donde solo existe la versión hombre o la versión mujer, y no hay otras posibilidades de diversidad sexual. Hay estereotipos rígidos, hay roles sociales por género. Hoy, algunas teorías y prácticas de la ciencia, como el relativismo de Einstein,
la perspectiva de género, la teoría queer, la psicología sistémica, la psicología transpersonal, la física cuántica, nos obligan a cambiar las preguntas. Cuando sabemos más sobre algo, hacemos preguntas diferentes. Hacemos preguntas que antes no se nos ocurrían. Y por lo tanto, obtenemos respuestas diferentes, adecuadas a nuestro nuevo nivel de conciencia, de conocimiento. Esto sucede con el conocimiento científico y también en los intercambios con el mundo espiritual. Los espíritus se acercan a nosotros por afinidad y nunca revelan información que no podamos procesar. Si evoluciona nuestra conciencia, los espíritus actualizan sus mensajes según nuestro nuevo nivel de conocimiento. Entonces, cada vez que el conocimiento humano evoluciona, el espiritismo, como ciencia y como práctica, también debe revisarse. ¿Y cómo sabemos que una idea es más evolucionada que otra? Creemos que las ideas más evolucionadas conducen al amor universal, porque nos abren a una percepción más amorosa, más amplia, que abre posibilidades. Por supuesto que también frente a, como son temas nuevos para el centro espírita, tuvimos que hacer alguna exposición teórica para desasnarnos juntos y recorrer algunos de estos conceptos. Los estereotipos de género son las actitudes, características, comportamientos, papeles, formas de expresión, profesiones, vestimentas, colores, si el rosa es de mujer, si el azul es de varón, los juguetes, todo lo que consideramos típico de hombres o de mujeres, si bien algunos podemos estar más desconstruidos que otros, hay algo que enseguida asociamos a lo que es ser hombre o ser mujer. Bueno, eso es el estereotipo. Estos estereotipos son creencias consensuadas en la cultura, sobre los atributos de un grupo social y de sus miembros. Y son claramente culturales, no son naturales. No esperamos lo mismo de una mujer japonesa en el siglo III que hoy. Si nos vamos al siglo XVIII, no nos imaginamos igual a un escocés o a un tailandés. La definición de los roles de género en cada época, de esta definición, también se desprenden los criterios morales, estéticos, el deber ser, lo permitido, lo prohibido para cada ser. Si las mujeres debemos ser madres, cómo debemos ser como madres o como padres, los tipos de familia, si el hombre debe ser proveedor del hogar, si debemos inhibir o expresar nuestra emocionalidad, la distribución de las tareas en el hogar, quiénes trabajan fuera del hogar, quiénes pueden trabajar en cada profesión. Todo eso está, de alguna manera, determinado por la cultura en la que nacemos, en la que nos criamos. Y no hablamos de las excepciones que siempre existen, sino de lo que cada época, cada grupo social admite como válido y habitual. Debíamos tomar conciencia de cómo algunos de estos estereotipos estaban naturalizados en nuestra institución y en la formación como espíritas, y que hoy, desde la perspectiva de género, debemos revisar para estar a tono con los avances sociales y del conocimiento humano. Estos encuentros promovieron un rico intercambio y generaron una evolución de los conceptos utilizados en las sesiones mediúmnicas, tanto en las alegorías de las mediunidades videntes como en su interpretación, y también en la mirada institucional de diferentes cuestiones. Algunas de las conclusiones a las que llegamos es que los valores vigentes al momento de la fundación de nuestra Sociedad Espírita en 1928 también se reproducían, como en toda organización humana, al interior de la institución. De manera que desde 1930 hallábamos una clara división. Los hombres en roles de autoridad en la vida institucional, como expositores en las charlas públicas o representantes en los congresos espíritas. Y las mujeres fundando la obra social,
como docentes de la escuela espírita, dirigiendo, fundando esa escuela espírita para los niños. Es decir, el estereotipo de varón vigente en ese momento, que tenía que ver con la racionalidad, la fuerza, la claridad, el orden, nos había llevado a asignar roles de conducción a los varones también dentro de la institución. Y veíamos a las mujeres como protagonistas en las actividades solidarias, asociadas a los mismos roles de cuidado que desempeñaban en la vida diaria. Esto también se daba también dentro de los equipos de trabajo de la sesión mediúnica. Y aunque no hubiera diferencias de nivel educativo entre hombres y mujeres, desde hacía un par de décadas por lo menos, no hubo mujeres directoras de sesiones hasta 1990 aproximadamente. Y sí eran mayoritariamente mujeres quienes hacían las tareas de secretaría y entre los medios. Quizá por esta asociación con una mayor sensibilidad, con una mayor expresión de la emocionalidad. También indagamos en la evolución de los mensajes espirituales en las sesiones mediúnicas. Las personas que participan desde hace muchos años habían ido percibiendo cambios en el contenido del mensaje o en su forma. Por ejemplo, las alegorías en las videncias. Hay mensajes espirituales que antes eran habituales y que ahora no. Hay alegorías que a la luz del conocimiento actual de los asistentes nos parecen pasadas de moda y ya no tienen el mismo efecto en el asistente. Y esto no sucede solo en relación a cuestiones de género. Antes hablábamos de los errores del espíritu. Hoy hablamos de debilidades, de sombras, todos conceptos que tomamos de la evolución de la psicología. También sucede con las interpretaciones que hacen los directores de estos mensajes. En la Sociedad Espírita de Rafaela, los medios viventes reciben sus comunicaciones a través de un sistema de alegorías, de símbolos. Este código, la codificación, la construcción de este código, también se realizó en la década del 30. Y si bien no ha sufrido grandes modificaciones en los conceptos clave, por ejemplo, la rosa como símbolo de las acciones de bien, sí debíamos actualizar la interpretación de sus mensajes. Porque el director de la sesión, una de las funciones que tiene, es traducir estos símbolos al lenguaje coloquial. Y ahí la visión de ese director, de ese coordinador de sesiones, es muy importante para no transmitir un mensaje sexista. Por ejemplo, en el diccionario de alegorías de nuestra sesión, la azucena representa el amor matrimonial. Bueno, en las últimas sesiones, los mismos espíritus nos invitan a interpretar como el amor en la pareja, dejando ya, porque hay muchas formas de pareja, hay muchas formas de familia. Entonces también este lenguaje debe evolucionar. Nos debe permitir nombrar. Sabemos que lo que no nombramos no existe. Bueno, debemos también cambiar las formas de nombrar para dar posibilidad a nuevas formas de existir. Claramente, los mensajes espirituales cambian según las épocas y según nuestro nivel de conocimiento como encarnados. Porque atraemos a los espíritus por afinidad, porque muchas veces los espíritus manifiestan aprender a nuestra par, y también porque los espíritus pocas veces revelan conocimientos que no estemos en condiciones de interpretar. Entonces, los mensajes que daban los espíritus a Kardec en 1850 seguramente deben ser reinterpretados a la luz de nuestro conocimiento 170 años después. Finalmente, después de estos tiempos de discusión y de reflexión, de los que participaron más de 130 personas de toda la institución, llegamos a una sesión mediúnica donde íbamos a intercambiar con los espíritus guía o con los mentores, con preguntas que habían preparado los propios asistentes. Por supuesto, para llegar a estas 130 personas tuvimos que sumar
un equipo de coordinadores que buscamos entre las personas más afines al tema, más jóvenes que tenían capacidad de conducir estas discusiones en los grupos, y también fue una forma de atraer a un grupo de jóvenes que de alguna manera no encontraban formas de insertarse dentro de la actividad institucional, y que esto les dio un pie para sentirse protagonistas. Así que también fue importante la elección de esas personas para llevar adelante estas actividades. Llegamos entonces a la sesión mediúmnica, y allí el conjunto de espíritus guías de la institución nos invitó a repensar los conceptos que absorbimos de la sociedad como norma y como moral, porque estos conceptos son culturales y cambian con el tiempo. Debemos también revisar los roles definidos culturalmente que perpetúan la simetría y la naturalizan, incorporando visiones más amplias, elaborando conceptos más universales, transformándolo hacia algo más neutro. Y nos especificaron que para los espíritus, hablar de estos conceptos más universales con los seres encarnados también les implica dosificar los contenidos de acuerdo al avance del grupo en inquietudes y en apertura. El espíritu tiene una identidad, fortalezas, tendencias, características de expresión del sentir que lo distinguen, pero el espíritu no tiene identidad sexual. Ya dijimos que el espíritu no tiene sexo, bueno, tampoco tiene identidad sexual. Cada espíritu, al encarnar, podrá elegir parte de las condiciones materiales para su existencia según sus necesidades evolutivas. La sexualidad de su cuerpo material es un aspecto más de esa planificación, porque condiciona en gran medida su expresión de acuerdo al patrón cultural vigente. Ahora, una vez desencarnados, el espíritu elige libremente cómo mostrarse en el cuerpo material, en el plano espiritual. Generalmente mantiene las características de las últimas encarnaciones para poder ser identificado, pero hay espíritus elevados que a veces se muestran sin sexo, o con las dos caras, o en un formato más neutro. La palabra sexo tiene mucho de definición material, terrenal. Y si hablamos de características femeninas o masculinas, estaríamos también optando por ese marco que la cultura marca. Para salir de ese marco, debemos encontrar palabras más neutras, donde hablemos de las características espirituales. Hablar de capacidad de la expresión del sentir, en la emotividad, de la fuerza, de la convicción, de la intelectualidad. Son características del espíritu, no de un sexo o del otro. Esto nos lleva a un cambio de mirada. Muchas veces el cambio nos asusta, porque implica cuestionar lo que teníamos por cierto, y eso no le gusta a nadie. Pero quitarnos los velos del orgullo, de la imposición, mirar a todos los seres con objetivos de inclusión y de amor, nos permite tener una visión más panorámica, comprendiendo la sensibilidad de cada individuo, enmarcado en una realidad especial, considerando que sus experiencias de vida están determinando su forma de expresión. Todos somos seres espirituales en progreso. Y lo que hoy ven los ojos de la materia y de la cultura no es lo que en realidad define al ser. Para que la sociedad evolucione en dirección a esta idea de universalidad, debemos trabajar en el respeto, en la búsqueda de la transformación personal donde se incluya al semejante. Es hablar del amor como una fuerza a desarrollar. ¿Y qué más universal que eso? Cuando le preguntamos a los espíritus, ¿por qué
no nos avisaron antes? ¿Por qué desde el mundo espiritual se nos reforzó esta concepción binaria? La respuesta fue porque el proceso de inquietud debía de venir y originarse de ustedes, porque allí estaría el verdadero aprendizaje. Y esto ya nos lo enseñó las teorías constructivistas del aprendizaje. Es mucho más valioso cuando cada uno construye el conocimiento que cuando nos lo tiran por la cabeza e intentan implantárnoslo adentro del cerebro. Toda organización humana representa a la sociedad de su tiempo. En años anteriores, a algunas personas les costaba mucho entender estos conceptos. Entonces, el mensaje espiritual que bajaba a través de las personas de esos años era en relación a lo que se pensaba. Ahora, ¿cómo podemos trabajar para cambiar nuestra posición? Para cambiar nuestra postura. Con alegría y disposición a comunicarnos, con la intención de comprender a todos los seres porque los necesitamos para nuestra evolución. Abrir ese camino de comunicación puede hacer que algunos se opongan y se aíslen, pero también es parte de la experiencia que debemos atravesar. Cada uno lo podrá procesar a su propio tiempo. Este es un inicio hacia nuevas formas de observar a los seres y de incluirlos con naturalidad a la vida y al transcurrir de todos. A partir de la investigación responsable, consciente, la búsqueda y revisión de conceptos para incluir esta nueva visión, nos movemos a un nuevo nivel de conocimiento. Lo ideal es ver a todos los seres como espíritus encarnados. Pero la mirada humana va poniendo etiquetas, porque nos sirven para conocer las etiquetas. Necesitamos, nuestra mente científica necesita catalogar, necesita ponerle nombres, pero tenemos que ser conscientes de que, así como nos sirven para conocer, también nos separan. Entonces, luego de conocer, debemos tratar de despojarnos de esas etiquetas. Lo mismo sucede en todos los órdenes de la vida, con todos los procesos, con todos los problemas de la sociedad, con la ecología. Debemos de construir conceptos y que la palabra o la etiqueta que defina a un ser no nos distancie a unos de otros. Hoy comprendemos que sexo y género son dos cuestiones diferentes y que el género como concepto social depende de la cultura de cada sociedad y de cada tiempo, y también de la evolución del conocimiento. La perspectiva de género es una herramienta que permite reflexionar, problematizar y deconstruir los mandatos socialmente adjudicados. Revisar los estereotipos del ser hombre y del ser mujer, promoviendo cambios tendientes a garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades. Pareciera que aún no existe en este plano material la libertad total del ser de ser lo que el espíritu necesita para su progreso al encarnar. Y se juzga toda forma de vivir que salga de los cánones normales, a que llamamos normal. Hoy asimilamos muchas veces la palabra normal con la palabra mayoría. Y este trabajo nos da herramientas para separar esas palabras y no tomarlas como sinónimo. Debemos promover la solidaridad porque frente a nosotros siempre hay un espíritu. Si solo consideramos el sentimiento, ya no van a importar las palabras, porque las palabras que usa el hombre irán evolucionando con él. El sentimiento de amor y comprensión por el otro es el camino más claro, concreto y universal que congregará a los seres sin ver las diferencias. Debemos tener en cuenta que las diferencias sociales deben trabajarse en todos los aspectos. La búsqueda del ser por acercarse al semejante debería ser universal. La sexualidad es un aspecto más, pero podemos replantear también cómo vemos y tratamos otras etiquetas
en nuestro acercamiento a lo universal. Eso nos llevará a respetar todos los proyectos de vida, permitiendo que la libertad de cada ser transcurra sin molestar ni buscar transformar a la de su semejante. Los invitamos, en nombre de todos los que produjimos este trabajo, a que la búsqueda de nuevos conceptos y nuevas formas de comprender las diferencias sea el impulso de cada nuevo encuentro. Muchas gracias.